Bendiciones hermanos, buenos días a todos. Espero que en esta mañana todos hayan recibido el amor y la paz del Señor, que hayan podido reencontrarse nuevamente con Él. En este día les traigo una pequeña meditación, una pequeña palabra que he titulado Buscar a Jesús nos trae una vida nueva. En esta historia que se encuentra en San Juan 3, vemos la historia de Nicodemo y Jesús. Historia de un hombre principal entre los fariseos, con conocimiento, con mucho conocimiento, y de un hombre que fue a buscar a Jesús, porque tenía dudas. En su corazón había preguntas y quería hacer algo con su vida. Sentía un pequeño llamado que después terminó siendo más grande por conocer la verdad, y se acercó hacia la verdad, y cuando conoció de ella no hubo nada que lo apartara. Vamos a leer en el nombre del Padre. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó los serpientes en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá vemos la historia de un hombre que buscó a Jesús. Y tuvo curiosidad por conocerlo. Curiosidad que nació en el fondo de su corazón. Curiosidad que vino por entender y comprender las Escrituras. Porque recordemos que la palabra dice que era un principal entre los fariseos y era uno de los más importantes. Quiere decir que era uno de los estudiosos en ese tiempo que más sabía sobre la palabra del Señor, sobre el Antiguo Testamento. Dice que vino de noche a Jesús. Vino durante la oscuridad. Vino en ese momento en el que tal vez ya todos estaban durmiendo, en el momento en que todos estaban descansando. Ahí vino Él en busca de Jesús. Y cuando vino a Él, le dijo que Él reconocía su poder y el poder de su Padre que obraba en Él, porque nadie podría hacer las cosas que Él le hacía en ese tiempo si no hubiera sido por el Padre. Reconoció el poder de Jesús,
reconoció quién era. Es el primer paso que debemos dar para poder nacer de nuevo, como lo dice su palabra. Un poco más adelante Jesús le dice, y hay un pequeño diálogo entre ellos. Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aún así, Nicodemo, a pesar de tener tanto conocimiento, no entendía lo que significaba nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó cómo un hombre puede nacer nuevo siendo viejo. Y tenía esta duda, y no entendía y no comprendía cómo hacerlo. Jesús nuevamente le dijo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en su reino, en el reino de Dios. Un poco más adelante en el 6 dice que lo que es nacido de la carne, carne será, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Acá vemos que todas las cosas buenas son del Espíritu, y todas aquellas que son malas son de la carne, y se quedarán en la carne, y hace referencia a que se quedarán en este mundo. En el 7 vemos que dice que no te maravilles con nacer de nuevo. Dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Acá vemos que Jesús le dice que no se maraville de esto porque es algo que tendría que ser normal para todos. Que tendría que ser algo que todos podamos lograr. No sería algo maravilloso solamente para pocos, sino que es algo maravilloso y para muchos, para todos, para usted y para mí y para cada una de las personas que puedan estar escuchando este mensaje. Y le da una explicación de lo que es volver a nacer de nuevo. Dice que no, en el 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pensar en esta parte de que no sabemos a dónde vamos. Cuando somos renovados en el Espíritu Santo, no sabemos a dónde podemos ir, no conocemos nuestro destino final, pero sí sabemos de dónde venimos. Sabemos de dónde venimos, pero no sabemos a dónde vamos. Y pensando en esta parte de esta historia, me hace recordar mucho la historia de una persona que el Señor lo hizo nacer de nuevo, que se encuentra en la historia de Saulo de Tarso, que lo encontramos en Hechos 8:9, que habla sobre una persona que era aquella que perseguía a los cristianos en ese tiempo, una persona que mataba y asesinaba, encarcelaba, que era perseguidor, hacedor de maldad en contra del reino de Dios. Pero un día, en el camino no supo de dónde venía ese viento. En el camino no supo de dónde venía, pero tampoco sabía a dónde iba. El Señor escogió a esta persona y la transformó. La transformó y cambió todas aquellas cosas que tenía, cosas malas, cosas de la carne, maldad, arrogancia, celo, y lo transformó en algo bueno. La palabra dice que lo encegueció, que una palabra le dijo qué hacer y a dónde ir. Y de esta forma, Saulo pudo ser transformado y no sabía a dónde iba a ser llevado. El Espíritu era como el viento, lo llevaba por un camino que no conocía, como lo dice aquí en esta palabra. Dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu, como el viento que no sabe a dónde va. Después de esto, volvemos a la historia de Nicodemo y Jesús, cuando dice Jesús y le respondió una pregunta a Nicodemo que decía, ¿cómo podemos hacer esto?
Y le dice: Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? Hasta aquellas personas estudiosas, conocedoras, hasta aquellas personas que conocemos del Señor, día tras día escudriñamos su palabra, necesitamos nacer de nuevo, constantemente, y mejorarnos, día tras día, ser mejores, hacedores de lo bueno, y pedirle al Espíritu que nos lleve a lugares en los que tal vez no conocemos, porque seguramente en esos lugares conoceremos lo bueno, conoceremos grandes cosas maravillosas, de las que tal vez no estamos ni preparados, ni imaginamos. Tal vez ese lugar sea ese reino que nos promete el Señor un poco más atrás, a donde dice que no puede ver el reino de Dios aquel que no naciera de nuevo. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Que nos habla de que necesitamos nacer de nuevo, que necesitamos buscar de Él. Jesús en el 10 le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Jesús había hablado con Nicodemo sobre cosas de este mundo, de nacer de nuevo acá, y seguramente Nicodemo también conocía testimonios hermosos de los milagros que Jesús había estado obrando en ese tiempo. Recordemos que él tenía en su poder todos estos testimonios que eran recolectados por sus compañeros en toda esta zona de Israel, en las que ellos se dedicaban a documentar este tipo de cosas, y eran enviados al Sanedrín para ser estudiadas y fijarse si eran verdad, si eran acorde a la voluntad de Dios. Recordemos que este grupo de personas, los fariseos, habían sido formados para guardar la palabra del Señor, para que su palabra no sea caída en pecado nuevamente, para que no destruyamos aquellas cosas que el Señor había protegido, de todas las maldades y cosas que habían pasado en el pasado. Este grupo de personas se encargaba de guardar la palabra, se encargaba de hacer el bien, pero tanto se cegaron con estas cosas que terminaron equivocándose, terminaron haciendo las cosas de formas en las que no debían. Por eso el Señor le dice que tú, maestro de Israel, y no sabes de esto. Nicodemo conocía todos los milagros que Jesús había hecho, pero no habían hablado aún acerca de las cosas que podían suceder en el cielo. Y aún así Nicodemo, en esta parte vemos que todavía su corazón estaba en duda. No sabía realmente si creer o no del todo por completo. Dice un poco más adelante, en el 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá en la última parte vemos cómo Jesús se estaba profetizando a sí mismo, cómo él sería levantado a nuestro Padre, cómo todo aquel que cree en él tendrá vida eterna. En esta parte, al final ya de esta historia, podemos ver que Jesús hablaba sobre su final. Y también vemos cómo este final habla de otra parte que Nicodemo tuvo parte en esta historia. Porque al final Nicodemo pudo dejar de ir a buscar a Jesús en la noche y pudo ir a buscarlo durante el día. Pudo hacerse presente en esa crucifixión para bajar su cuerpo y rendirle honores a aquel que él creyó. Seguramente Nicodemo pudo volver a nacer de nuevo, pudo volver a nacer un poco más en esos días, saliendo poco a poco de ese lugar en el que se encontraba, donde perdió
todos esos miedos, tal vez perdió esas cosas que le impedían irse a buscar a Jesús realmente abierto, porque recordemos que Nicodemo era una persona importante en su lugar donde estaba, era una persona socialmente importante, políticamente importante, tenía poderes que otras personas no tenían, y también tenía un poder económico seguramente muy alto. Y seguir a Jesús significaba perder todo esto. Seguir a Jesús significaba abandonar y dejar atrás todas estas cosas. Seguir a Jesús significaba no tener nada y tal vez ser perseguido por sus propios pares. Vemos cómo al final decidió la buena parte. Decidió encontrarse con Él, decidió seguirlo y correr detrás de Él, sin importarle el qué dirán, sin importarle qué es lo que perderá. Así lo hizo también su otro compañero José, que también era importante en el concilio. Y así seguramente lo habrán hecho muchas más personas de ese lugar, que creyeron en la buena parte, en la buena palabra del Señor Jesús. Creyeron de verdad y siguieron sus enseñanzas. Porque todos tenemos dentro de nuestros corazones algo que nos llama constantemente. Algo que nos dice por qué camino seguir. Por el camino del amor, por el camino bueno. Por ese camino de cosas hermosas que nos da el conocer al Señor. Que nos da renacer nuevamente. Más allá de las cosas terrenales, las celestiales son las más hermosas que nos puede entregar nacer de nuevo. Y bien lo dice el Señor, nacer de nuevo implica un pase directo a su reino. Dice que nadie puede ver el reino de Dios si no naciera de nuevo. Necesitamos nacer día a día. Necesitamos nacer en todo momento, después de una aflicción, de alguna prueba. Necesitamos renacer eso que dentro nuestro tal vez se siente mal. De una u otra forma, muchas veces esas cosas vienen a nuestras vidas y tratan de sacar esa parte carnal que tenemos. Esa parte carnal que muchas veces domina, esa parte que tiene que ser como un viento, que no sabemos a dónde nos lleva. Tal vez el día de hoy nos levantamos y no sabemos a dónde vamos si estamos en el Espíritu. No sabemos a dónde nos llevará. No sabemos a quién nos llevará a ayudar. No sabemos a quién nos llevará a levantar. No sabemos a dónde iremos con Él. Pero lo que sí sabemos es que al final hay un lugar que sí está prometido para nosotros. Que si encontrar ese lugar es el reino de Dios. El Señor nos dice que si renacemos, iremos a Él. Pero la carne se quedará en este mundo. Todas aquellas cosas carnales que tengamos se quedarán aquí, en esta tierra. Acá se quedarán todas esas cosas y nada más podrá hacer el Señor por ellos. Nicodemo nos enseña de una forma muy maravillosa y hermosa que tenemos que salir de ese lugar en el que nos encontramos. Muchas veces con miedo, con aflicción, con vergüenza. Muchas veces el qué dirán de nosotros o qué opinará nuestra familia de las decisiones que hemos tomado cuando seguimos al Señor nos hacen tambalear, nos hacen pensar, nos hacen creer que no estamos en el lugar indicado. El mundo hablará de las cosas que ven en nosotros. Pero el día que decidamos seguir al Señor, empezaremos esa transformación. Empezaremos a ser llevados por ese viento que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Y seremos transformados poco a poco. Y podremos ser no tan solo ya testimonio de las cosas que el Señor hace. Ya podremos ser algo mucho más grande y hermoso para su reino. Podremos ser tal vez esa pequeña persona en este mundo que imparta conocimiento a otra,
que en algún día sea más grande que nosotros mismos. Haremos la buena parte que el Señor nos ha enviado a hacer. Podemos cumplir con cada mandamiento que Él nos ha dado. Nacer de nuevo implica en grandes cosas, transformaciones y cambios. Implica sacarnos muchas cosas y cargas de nuestras vidas para añadir cosas hermosas. El Señor, cuando nos renace en nosotros, trae abundancia. Trae abundancia de paz, de gozo, de mansedumbre, de amor. Nos cambia, nos transforma desde lo más dentro de nosotros hacia lo de afuera, y se nota cuando somos transformados por el Señor. Se nota cuando empezamos a nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica un crecimiento. Al igual que los bebés cuando nacen tienen un proceso. Son pequeños, van creciendo, aprenden cosas, aprenden a hablar, a caminar, a correr, aprenden a pensar. Y así son nuestras vidas cuando nacemos en el Señor. Día tras día vamos mejorando, vamos siendo mejores. Vamos aprendiendo cosas nuevas y añadiendo a nuestras vidas cosas mejores. Cosas del cielo. Cosas celestiales, dice su palabra. Cosas de su reino. Así que yo los invito en este día a que nos analicemos y que veamos dentro de nosotros. Necesitamos nacer de nuevo en algunos aspectos. Necesitamos ser renovados nuevamente con su fortaleza, con su fuerza y su amor. Necesitamos dejarnos llevar por Él a lugares en los que nos conocemos, porque seguramente allí encontraremos cosas maravillosas. El Espíritu Santo nos llevará a lugares maravillosos en los que podremos acercarnos al reino de Dios. A lugares en los que no nos imaginamos, no conocemos, no tenemos idea de dónde ir. Ahí estaremos cuando seamos transformados, seamos rejuvenecidos con su palabra, con su poder, con su presencia. Y seguramente el día que dejemos que esto suceda, seremos instrumentos para su vida. Seremos instrumentos para la vida de otras personas. Seremos maravillosos. Seremos de la mano del Señor grandes instrumentos que puedan servir para salvar vidas. Así que, como les digo, dejemos y analicemos nuestras vidas y veamos qué aspectos tenemos que cambiar. Seguramente algunos deben ser chiquitos, otros deben ser grandes. Seguramente ahí estará el Señor transformando nuestros corazones. Para terminar, en Efesios 2:1 Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Os dio vida a vosotros. El Señor les puede dar vida a cada uno, hermano. El Señor nos puede dar vidas nuevas, restaurarnos, entregarnos cosas maravillosas. No importa el pecado que acarreemos. Lo dice una persona que hasta el final de su vida se arrepintió de sus pecados día tras día y seguramente día tras día decidía nacer de nuevo, luchando contra ellos, matando la carne, buscando ese Espíritu Santo que los lleve como el viento a la presencia del Señor. Yo los invito a que seamos como dice en esta palabra, renacidos nuevamente cada día, buscando al Señor. Constantemente podremos encontrar una vida nueva, una vida maravillosa, sin sufrimiento, sin tristezas. Algún día llegaremos a su reino y será un día maravilloso, así que anhele con todo su corazón y su alma y su espíritu buscar renacer de nuevo. Los saludo con el amor de nuestro Señor. Que tengan un buen día y que espero que esta palabra haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta luego.